Decenas de inmigrantes detenidos en un rancho. El FBI asegura que llevaba a cabo una investigación sobre apuestas ilegales, pero al final su objetivo fue otro. La polémica respuesta del presidente Trump a las marchas No Kings. Millones salieron a las calles, pero el mandatario reacciona como rey en un video de inteligencia artificial. El choque entre Donald Trump y Gustavo Petro, un problema diplomático donde se dicen de todo, desde narcotraficante y lunático hasta grosero e ignorante. ¿Qué amenazas entran en juego? Una falla tecnológica deja sin servicio a millones de usuarios. Las aplicaciones más populares dejan de funcionar. El caos fue tan grande que enciende alertas por la dependencia de la tecnología. Francia y el mundo aún no pueden creerlo. ¿Cómo fue que 4 ladrones entraron al museo más seguro del planeta y se llevaron joyas con un valor incalculable? Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Iniciamos con una operación federal en un rancho de carreras de caballos en Wilder, Idaho, que dejó al menos 50 trabajadores inmigrantes detenidos el domingo. Cerca de 200 oficiales de distintas agencias federales llegaron al lugar con vehículos blindados, generando pánico entre los presentes. Muchos salieron corriendo, otros se escondieron en los baños portátiles. El FBI ejecutó una orden de registro como parte de una investigación por apuestas ilegales, pero el operativo se convirtió en una redada de inmigración. Líderes comunitarios exigen transparencia sobre el papel que tuvo ICE. Y luego de las masivas manifestaciones No Kings en más de 2.500 ciudades del país para protestar por las políticas del presidente Donald Trump, el mandatario respondió publicando un video generado con inteligencia artificial que ha levantado una ola de críticas. Fernando Mejía nos tiene el reporte y también las reacciones. La reacción del presidente Trump a las multitudinarias protestas del movimiento No Kings alrededor del país fue un video en redes sociales creado con inteligencia artificial en donde se le ve a él como un rey en un avión de combate arrojando en vez de misiles excremento a los manifestantes. El video está generando mucha controversia. Yo nunca esperé que un presidente de los Estados Unidos fuera una persona tan vulgar. Donald Trump is the most corrupt person to ever be president of the United States. Es el presidente más corrupto de la historia por la forma de tratar a la gente, dijo el congresista demócrata de California, Robert García. La manifestación nacional, catalogada por republicanos como antiestadounidense, llena de simpatizantes radicales y potencialmente peligrosa, resultó ser una marcha que, según los organizadores, atrajo a 7 millones de personas, 2 millones más que la primera en el mes de junio. Llamó la atención manifestantes en disfraces inflables de ranas, dinosaurios y unicornios, una tendencia que nació en Portland pero que ya se extendió en todo el país. También en las protestas de Los Ángeles estuvo presente el actor de Hollywood Pedro Pascal, que se hizo viral bailando cumbia contra la migra, un tema de los jornaleros del norte. La administración vea que la gente no está feliz con lo que está ocurriendo y me da mucha alegría porque el poder está con la gente. Aunque en general el saldo de las protestas no reyes fue blanco, en Los Ángeles hubo enfrentamientos entre autoridades y manifestantes. Oficiales de la policía y el sheriff se enfrentaron a un grupo de personas que no obedeció la orden de dispersarse. En el video se vio a los agentes empujando y golpeando a los manifestantes. La alcaldesa de Los Ángeles dijo que estos incidentes están siendo investigados. No es el primer video generado con inteligencia artificial que el presidente Trump tiene en sus redes sociales. En todos estos videos él se burla de sus oponentes políticos. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y mire, una corte federal de apelaciones autorizó al gobierno de Donald Trump a desplegar miembros de la Guardia Nacional de Oregon en Portland mientras se continúa el proceso legal. Con un fallo dividido, el panel de 3 jueces del 9º circuito revocó una orden previa que bloqueaba el envío de tropas para proteger instalaciones federales y personal de inmigración. Los jefes de ICE y CBP de Chicago comparecieron hoy en una corte federal. La jueza Sarah Ellis
continuó o cuestionó si las agencias violaron su orden que prohíbe el uso de gas lacrimógeno y tácticas violentas contra manifestantes durante sus operativos. Ellis también dispuso que todos los agentes porten y activen sus cámaras corporales. El funcionario de CBP informó que los 230 oficiales desplegados en el área están equipados con cámaras y al menos 100 fueron entrenados en control de multitudes. Y desde este lunes, obtener la ciudadanía estadounidense será más difícil. Entra en vigor una nueva versión del examen de naturalización con más preguntas y un enfoque más estricto. Ahora son 128 posibles preguntas y los aspirantes deberán acertar al menos 12 de 20. El test elimina temas de geografía y se centra en historia y gobierno. Autoridades dicen que buscan asegurar una mejor comprensión de los valores del país, pero abogados advierten que el proceso será más exigente y costoso. En otro tema, se agrava el conflicto político entre Estados Unidos y Colombia. El presidente Donald Trump tildó a su homólogo Gustavo Petro como el capo de la droga y lo acusa de impulsar el narcotráfico en la región, por lo que ordenó se cancele cualquier subsidio a ese país. Vamos con Carolina Gómez, que se encuentra en Bogotá y nos tiene las reacciones. Se aviva una nueva tormenta diplomática entre Washington y Bogotá, esta vez encendida por las declaraciones del presidente Trump, quien llamó a Gustavo Petro líder del narcotráfico y anunció que desde hoy retirará la ayuda de Estados Unidos a Colombia y aplicará nuevos aranceles. Colombia is out of control and now they have the worst president they've ever had. He's a lunatic who's got a lot of problems, mental problems. En respuesta, Petro solicitó el regreso temporal de su embajador en Estados Unidos y a través de varias publicaciones en su cuenta de X dijo: Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos. Al contrario, ha querido mucho su cultura, pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Un intercambio de mensajes que ha preocupado profundamente a muchos sectores económicos del país. Y a pesar de que la motivación de todo esto es la lucha contra el tráfico de drogas y las organizaciones criminales, el castigo de los aranceles va a terminar por afectar directamente a los productores, a las industrias y al sector privado legal, en vez de afectar al sector ilegal. Choque de trenes que venían echando chispas desde el fin de semana con la afirmación del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien aseguró en X que la última lancha bombardeada en el Caribe pertenecía al Ejército de Liberación Nacional, una organización colombiana designada como terrorista. El presidente Petro respondió diciendo que las 3 personas abatidas en el ataque eran solo pescadores. Otro capítulo más en la bitácora de choques y tensiones entre ambos gobiernos que ya suman desde deportaciones frustradas, amenazas de aranceles, desertificación antidrogas, llamados a la desobediencia militar y cancelación de visas. Mientras tanto, aquí en el país se vive una tensa espera, pues se cree que en las próximas horas el gobierno de los Estados Unidos podría anunciar de cuánto sería el aumento en los aranceles. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y el servicio secreto encontró un puesto de caza sospechoso cerca de la zona de aterrizaje del Air Force One en Florida, antes de la llegada del presidente Trump. No había nadie en el lugar, pero el FBI inició una investigación para determinar quién lo instaló y con qué propósito. Las autoridades confirmaron que el incidente no afectó la seguridad del presidente y el puesto ya fue retirado para análisis forense. Este lunes, cientos de las páginas web y aplicaciones más populares dejaron de funcionar por varias horas. La razón, una falla masiva en los servicios de almacenamiento de Amazon, uno de los proveedores más importantes del mundo. Anthony Belchi nos explica cuál fue el impacto de este apagón en la red. Una falla en los servidores de Amazon Web Services, conocida como AWS, provocó este lunes una caída masiva en Internet que dejó fuera de servicio a miles de aplicaciones. Muchos de los servicios que usamos hoy, el Ring, el Alexa, todo lo que uno usa en la casa, que hay algunas veces, está amarrado a eso. Amazon Web Services es la división de computación en la nube de Amazon. Es una de las tecnológicas más importantes del planeta. Desde pequeñas startups hasta gobiernos, bancos y hospitales almacenan sus datos y sistemas en sus servidores. Se calcula que más del 30% del tráfico global en la nube pasa por AWS. Definitivamente es una de las infraestructuras utilizadas por empresas grandes
no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, más grandes del mundo. El impacto ha sido global y no solo ha afectado a Amazon y otras empresas de la compañía como Alexa o Ring, también a plataformas de streaming como Disney+, Hulu y Prime Video, de redes sociales y comunicación como Slack, Teams y Reddit, servicios financieros como Venmo y PayPal, plataformas como Duolingo y Coursera, videojuegos como Roblox y Epic Games y servicios de transporte y entregas como Uber, Lyft, DoorDash y Airbnb. Amazon ha descartado el ataque y todo apunta a una falla. Aunque no es ataque cibernético, el resultado es lo mismo. Los sistemas paran de funcionar y como tú ves ahora, el mundo como que se pausa y no sabe qué hacer porque tantos sistemas tienen relaciones a la nube de AWS. Pero lo que es evidente es que estos incidentes demuestran la gran dependencia que ya tenemos con la tecnología. Siempre tienes que tener un respaldo, siempre tienes que tener una manera alternativa, yo diría, de comunicarte. Yo todavía lo recomiendo, que es el papel, así de sencillo. Imprima sus estados de cuenta, imprima sus transacciones. AWS ha confirmado que sus sistemas se han restablecido, pero advierten que aún se podrían registrar algunas fallas. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y la Corte Suprema evaluará si las personas que consumen marihuana regularmente pueden poseer armas de fuego. La administración Trump pidió reabrir el caso de un hombre de Texas acusado por tener un arma mientras era usuario habitual de cannabis. Abogados argumentan que la ley federal que prohíbe armas a consumidores de drogas es demasiado amplia y pone en riesgo a millones de estadounidenses. Esta es la misma ley con la que se juzgó a Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden. Con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. Opositores nicaragüenses que huyeron de la dictadura ahora se enfrentan a la deportación en Estados Unidos. El robo de joyas más grande de la historia del Museo Louvre. Tenemos lo último de la investigación. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Mire, decenas de opositores nicaragüenses que huyeron de la dictadura de Daniel Ortega enfrentan ahora la posibilidad de ser deportados. Muchos de ellos ven cómo sus casos de asilo están siendo rechazados en las cortes de inmigración. En Miami, Ronald Hacha nos muestra el drama de quienes escaparon de la represión y hoy podrían ser enviados de regreso. Que si no me aprueban el asilo, creo que soy hombre muerto. Apenas hace una semana, la dictadura secuestró gente que ellos consideran opositores y los devolvieron muertos a su familia. Hace solo 3 años, Pablo Cuevas, quien es abogado y defensor de derechos humanos por 30 años, tuvo que huir de Nicaragua junto con su familia para evitar ser encarcelado y quizás asesinado por la dictadura de Daniel Ortega. Los ojos de Pablo se llenan de lágrimas al recordar los peligros que tuvo que enfrentar al ingresar por la frontera de México. Ya, o sea, yo decía, si uno de mis nietos se ahoga en el río, no me lo voy a perdonar nunca. Yo los metí a esto, mi intención era heredarle un mejor país a mis hijos. O sea, en este video se ve cómo Pablo ayudaba legalmente a los opositores, quienes eran desterrados y agredidos en sus casas. A pesar de toda la evidencia, Pablo Cuevas podría ser deportado. Desaparecen ciudadanos y luego aparecen muertos. Y el señor Pablo Cuevas ayuda a recabar evidencia para casos de asilo de opositores nicaragüenses, como es el de la señora Yadira Córdoba, cuyo hijo de 15 años fue asesinado en una protesta en Nicaragua. Y decimos, fuera la tiranía. Yo como madre de Orlandito Córdoba, asesinado el 30 de mayo del 2018. En agosto pasado, la señora Yadira Córdoba, de las Madres de Abril, tuvo una cita de migración y fue detenida por agentes de ICE. A pesar de las pruebas y evidencia, la señora Yadira podría enfrentar una deportación. Nosotros tenemos el labor de tener que educar al juez, educar al gobierno de todo lo que está pasando en ese país. Y por eso nosotros estamos acudiendo a los peritos expertos para hablar de lo que está pasando en ese país, hablar de la persecución. Pablo Cuevas nos advierte que hace algunos meses el opositor Denis Arauz regresó a Nicaragua porque aceptó su autodeportación. Hace un mes y medio fue citado por la autoridad y desde entonces está desaparecido. O sea, nadie sabe dónde se encuentra, solo saben que la autoridad lo tomó. Para Estrella News, soy Ronald Hacha.
En México asesinaron a Bernardo Bravo, líder limonero, en el corazón de la llamada Tierra Caliente en Michoacán. Su cuerpo fue encontrado dentro de una camioneta con signos de violencia. Bravo había denunciado extorsiones de grupos criminales y encabezaba protestas por los bajos precios del limón. La Fiscalía Estatal ya investiga el crimen. En Bolivia terminaron casi 20 años de la izquierda en el poder. El senador centroderechista Rodrigo Paz Pereira fue declarado ganador de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales con más del 54% de los votos, venciendo al candidato del partido Movimiento al Socialismo, Jorge Tuto Quiroga. El presidente electo promete un modelo que él llama capitalismo para todos, manteniendo programas sociales, pero impulsando a la vez la inversión privada, la apertura económica al mundo y la reducción de la burocracia estatal. Este no es un problema ideológico porque sabemos los bolivianos que la ideología no da de comer. Lo que da de comer es el derecho al trabajo, lo que da de comer es instituciones fuertes, lo que da de comer es seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada. Muchos ciudadanos citaban la inflación, la escasez de dólares y la crisis del combustible como motivos para un cambio en el país. Estoy esperando que se arreglen las cosas, que haya gas, gasolina, diésel, no hay nada. Que haya más trabajo, que haya seguridad para los niños, como él ha prometido, ¿no? Con esa esperanza, después de 20 años de régimen masista, ahora nuestro país vuelve a nacer. Vuelve a renacer para un nuevo cambio y un futuro para nuestros hijos, para la juventud. Desde la victoria extendemos... Y mire, pasando a otro tema, el frágil alto al fuego entre Israel y Hamas se rompió nuevamente y ambas partes se acusan de violar la tregua. Ataques aéreos israelíes y enfrentamientos en Rafah dejaron más de 100 muertos en Gaza el fin de semana. La entrada de ayuda humanitaria se suspendió temporalmente. El presidente Donald Trump amenazó con erradicar a Hamas si no cumple con su parte del acuerdo, advirtiendo que podría ordenar una nueva ofensiva en la región. Vamos a otra pausa. Cuando regresemos, en 7 minutos, ocurrió un robo de película en el museo más famoso del mundo. ¿Qué se llevaron? Le contamos en breve. Tragedia en Hong Kong. Avión de carga se sale de la pista y deja 2 muertos. La historia al volver de la pausa. En París ocurrió un robo que parece sacado de una película. Ladrones entraron al mundialmente famoso Museo del Louvre y lograron robar joyas con un valor incalculable. Y lo más sorprendente es que lo hicieron, fíjese, así como lo estoy contando, cuando el recinto ya estaba abierto al público. El misterio ahora desafía a las autoridades francesas. Vamos con María Teresa Saravia, que tiene la historia de lo que pasó. Estas son las primeras imágenes reveladas de uno de los golpes más importantes a la historia de Francia. 4 hombres robaban varias joyas con un valor hasta ahora incalculable. Un robo que duró tan solo 7 minutos, pero cuyas consecuencias pueden ser eternas. We could say this is the heist of the decade. If you target the Louvre, the most important museum in the world, and then get away with the French crown jewels, something was wrong with security. Y no es para menos. Las joyas sustraídas son un juego de collar y aretes de la reina María Luisa de Orleans, una tiara, un juego de aretes y un collar que pertenecieron a las reinas María Amelia de Borbón y Hortensia de Beauharnais. También un broche y una tiara de la emperatriz Eugenia. Lo único que se recuperó es la corona que perteneció a esta emperatriz. Los ladrones la perdieron fuera del museo durante su huida. La investigación continúa y tratan de determinar cómo 4 ladrones, usando solo una escalera extendible y un cortador de disco, lograron infiltrarse ayer por la mañana al museo y en 7 minutos llevarse las joyas. Según las autoridades, ingresaron por el 2º piso, llegaron a la Galería de Apolo, amenazaron a los guardias y cortaron el vidrio de la exhibición. Para su huida usaron 2 motocicletas. Hoy, el museo permaneció cerrado. Las autoridades buscaban preservar cualquier evidencia que los lleve a los responsables. Confían en recuperar las joyas, pero el mayor temor es que sean desmanteladas y que las piedras preciosas se vendan por separado. Cut them down. What they probably want to do is to melt down the gold and the silver, and the diamonds, they will be taken apart. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV.
En Hong Kong, un avión de carga se salió de la pista tras aterrizar en el aeropuerto internacional y terminó en el mar. 2 empleados en un vehículo de combustible murieron al ser impactados por el avión, mientras los 4 tripulantes a bordo fueron rescatados y llevados al hospital. Se trata de un Boeing 747 de Emirates, uno de los mayores operadores de vuelos de carga del mundo. Las autoridades investigan las causas del accidente. Miles de fieles católicos celebraron en Caracas la canonización de los primeros santos venezolanos. Se trata del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. El Papa León XIV los declaró santos en una ceremonia en el Vaticano. Hernández, conocido como el doctor de los pobres, ayudó durante la pandemia de la gripe española, mientras que Rendiles dedicó su vida a la educación y la fe. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros. Por favor, si puede, baje la aplicación de Estrella TV para que usted y su familia nos pueda ver en cualquier parte del mundo. Gracias.